Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hora de Noticias, como siempre, por las pantallas de puranoticia.cl, donde revisaremos las principales informaciones de esta jornada. Les acompaña Camila Rate y comenzamos la revisión de los principales titulares de esta hora. Mujer de 45 años denuncia haber sido víctima de un secuestro y agresiones en Limache. Hay 2 sujetos detenidos por el hecho. Candidatura de la chartista Carla Meyer estaría fracturando al oficialismo en Valparaíso. Masivo corte de agua potable dejó sin clases a establecimientos educacionales de 5 comunas de la provincia de San Antonio. Sangriento fin de semana en la región metropolitana deja 8 asesinatos. 4 de ellos se registraron en la comuna de La Pintana. Carabinero es herido a bala en medio de turbazo en su domicilio en San Bernardo. Tras 4 días agonizando, falleció el joven que fue baleado en la cabeza en Arica. Robo a Brinks en Rancagua suma 18 detenidos. Funcionaria de la empresa fue aprehendida. Así serán los primeros recorridos de los primeros buses eléctricos en Valparaíso. Serán operados por la misma empresa de los trolebús. Y comenzamos esta edición de Hora de Noticias precisamente revisando nuestro portal puranoticia.cl y las principales informaciones que destaca a esta hora. Tren de incidentes en F. Valparaíso. Obras de futura estación Valencia ocasionan problemas entre Limache Puerto por 3er día consecutivo. Macarena Ripamonti respira aliviada. Tribunal Electoral Regional de Valparaíso confirma candidatura por la alcaldía de Viña del Mar. Continuamos aquí revisando nuestro portal puranoticia.cl, donde destacamos que conductores llegan a acuerdo con el gobierno y levantan paro de micros en Viña del Mar. Habrá más resguardo policial en Reñaca Alto. CEA de Valparaíso recomendó rechazar estudios de impacto ambiental de un nuevo proyecto inmobiliario en zona de socavones, en Reñaca. Fiscal no descarta más detenciones por robo a Brinks en Rancagua, donde habrían participado alrededor de 25 a 30 personas. General de Carabineros Ricardo Yáñez por carabinero baleado en San Bernardo. Su fortaleza le permitió sobrevivir a un atentado. Continuando con la institución, trastornos mentales y traumatismos son los principales motivos de las licencias médicas en Carabineros. Y comenzamos así esta nueva edición de Hora de Noticias por las pantallas de puranoticia.cl. Y este sábado, las máximas autoridades de la región, encabezadas por el gobernador Rodrigo Mundaca, la delegada presidencial Sofía González, acompañadas del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y del alcalde porteño Jorge Charc, le dieron el puntapié inicial a la tan anhelada llegada de los primeros 44 buses eléctricos que circularán por la región y que lo harán inicialmente en la comuna de Valparaíso, los que serán operados por la empresa Trolebús, marcando el punto de inicio del recambio en el transporte público de la región de Valparaíso. Este sábado las máximas autoridades en la región, encabezadas por el gobernador Rodrigo Mundaca, la delegada presidencial Sofía González, acompañadas del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y del alcalde de Valparaíso Jorge Charc, le dieron el puntapié inicial a la tan anhelada llegada de los primeros buses eléctricos que circularán por la región y que lo harán inicialmente en la comuna de Valparaíso. Se trata de 44 buses eléctricos que serán operados por la empresa Trolebús, marcando el punto de inicio del recambio en el transporte público de la región. La llegada de los vehículos hasta el puerto de Valparaíso procedentes de China fue supervisada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, quien dijo que estos buses constituyen un ícono de la transformación que se quiere ver en el transporte público porteño. Es una tremenda satisfacción venir aquí al puerto de Valparaíso a recibir lo que va a ser un ícono de la transformación que queremos ver en el transporte público de Valparaíso, el poder ir llegando a los distintos barrios del Gran Valparaíso con modernidad, con un sistema de transporte público que vaya ayudando a cerrar
esa brecha de calidad que se observa entre el transporte público de esta ciudad, así como el de muchas otras ciudades de regiones, con el de Santiago. Muñoz recalcó que con la llegada de estos buses se da un primer paso que se espera acentuar con el tiempo. Y hoy día con estos 44 buses eléctricos damos un primer paso en ese tremendo anhelo. Las promesas se empiezan a convertir en realidad y este es un primer paso que esperamos poder acentuar más adelante con una mayor cantidad de flota, ir aumentando el recaudo electrónico y de esa manera poder brindar un transporte público que sea del mejor estándar. Estos buses eléctricos, estos 44 buses eléctricos son del mismo estándar que Santiago, tienen cargadores USB, tienen Wi-Fi, aire acondicionado. La autoridad ministerial agregó que es la empresa de trolebuses de Valparaíso la que se hará cargo de estos nuevos vehículos. Y vienen además con la imagen externa asociada a los trolebús de Valparaíso, que son una empresa muy querida acá en la ciudad y que es la empresa que se va a hacer cargo de esta operación. Es la empresa de troles de Valparaíso la que finalmente se tomó la responsabilidad de comprar estos 44 buses y poder llevar adelante una operación. El contrato que tienen es de 8 años y esperamos que estos buses puedan ir generando esa alta calidad de servicio que hemos visto también en otras ciudades del país donde han llegado buses eléctricos, como por ejemplo Antofagasta y Rancagua. En tanto, desde el gobierno regional señalaron que esta es una tremenda noticia y destacaron que es uno de los avances más significativos en materia de transporte público. Y esto es no solamente una tremenda noticia, sino que es probablemente uno de los avances más significativos en materia de transporte público. Estamos hablando de buses que no dependen de energía fósil, ni de gas, ni de petróleo, ni de carbón. Estamos hablando de buses eléctricos y por tanto también ahí hay un matiz que es bien importante porque esto es un medio de transporte que nos permite combatir el calentamiento global, ergo cambio climático, y por ende un medio de transporte mucho más sustentable, mucho más sostenible. Los 5 tramos que ha relatado el ministro son también muy relevantes, en particular cuando hablamos de un medio de transporte de esta naturaleza, pensando en quienes vivimos en Placilla. En tanto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, señaló que el transporte público es una de las necesidades prioritarias de los porteños y enfatizó que con estos buses se va a cubrir una deuda que había en distintos sectores de la ciudad. El transporte público es de las prioridades más sentidas por los vecinos y vecinas de Valparaíso. Nosotros tenemos un sistema de transporte que está atrasado por lo menos 10 años y sin duda este avance que va a impactar en la calidad de vida de miles de vecinos que día a día requieren del transporte público para ir a las escuelas, para ir a sus puntos de trabajo, para poder trasladarse en la ciudad, sin duda apunta en la dirección correcta. Este es un estándar que es el que queremos para la región de Valparaíso, permite poder resolver la brecha que siempre hay con la región metropolitana en materia de transporte público. Y para abordar más de este tema y saber detalles, estamos en contacto en directo con el experto en transportes, Jaime Bravo. Jaime, ¿cómo estás? Ahí te veo. ¿Cómo estás, querida Camila? Oye, primero que todo, yo soy ingeniero en tránsito y transporte. La cosa, yo no sé, ojalá que no se enoje el ministro, Juan Carlos Muñoz. Me encanta esa fuerza, esa manera de decir que llega esta movilidad eléctrica al puerto principal, pero parece que a muchos se les olvidó que de una u otra manera lo único que se está haciendo es justicia, porque el primer punto de todo el territorio nacional que usó la electromovilidad fue Valparaíso. ¿Acaso se le olvidó de que nosotros teníamos trolebuses hace 40, 50 años atrás en función en todo el territorio del plan de Valparaíso? ¿Acaso se le olvidó de que nosotros tenemos todos nuestros cerros llenos de ascensores eléctricos y trolebuses al inicio del 1900, cuando llegó el primer auto que se posó en la avenida Condel y apareció circulando en 1901 un auto Darracq de origen francés? Entonces allá está bueno que digan las cosas por su nombre. Valparaíso es el ícono de la electromovilidad en Chile. Por lo tanto, lo único que se está haciendo es justicia para que lleguen estos buses y empiecen a circular por nuestro maravilloso puerto principal, patrimonio de la humanidad. Perdona que sea tan directo, pero las cosas hay que decirlas por su nombre, porque definitivamente la gente que está en el puerto se aburre. ¡Hoy que Santiago, que Antofagasta! Perdón, el primer bus eléctrico que funcionó
en Chile llegó a Valparaíso. Y lo que está haciendo Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte hoy día, es posesionar una realidad que nos dejó a todos perplejos cuando se acabó la electromovilidad en Valparaíso. Y hoy día lo que se está haciendo en justicia es poder ponerlo. Y el alcalde debería defenderlo también, porque lo primero que tenemos que hacer no tan solo tener buses eléctricos, sino tener grandes industrias de pintura que empiezan nuevamente a pintar la fachada de este patrimonio de la humanidad. Y me encanta cuando decían, ¿no es cierto?, que van a haber las interconexiones arriba, en Placilla, con Barón, y que generalmente, ¿qué es lo que se pone en Barón? Barón es como el centro neurálgico, y durante mucho tiempo yo estuve escuchando que querían hacer mall, que querían hacer una serie de cosas, embarcaderos, en circunstancias en que la lógica es que ese lugar particularmente es un centro de atracción de viaje, que es fundamental hacer la interconexión con ese punto, y se está devolviendo a todos los que querían meter ahí un centro comercial. Hoy día se va a hacer lo que sirve para todos los porteños, que es el punto de encuentro de la movilidad. Camila. Y en base a la llegada de estos nuevos buses, de estos 44 nuevos buses eléctricos que llegaron aquí al Gran Valparaíso, ¿cómo cree usted que debería ser la nueva licitación de transportes que prepara la autoridad? Primero tenemos que hacer, ojalá, y la empresa Trolebús se preocupe, hacer una gran campaña comunicacional para darle ejemplo a los santiaguinos de que no hay que evadir, porque si nosotros tenemos un sistema de transporte, tendría que posesionarse las concesionarias de que primero eduquen a la población, porque aquí lo que nos falta es cultura. Hoy día en Chile no hay cultura y tenemos que mejorar para que la gente entienda de una vez por todas que lugares en el mundo que son patrimonio, la gente es amable porque se vive del turismo, y para eso hay que educar a la población. Y tenemos una población ignorante, les guste o no les guste en materia de vialidad. Nosotros tenemos un pueblo ignorante que no sabe comportarse. No se les vaya a ocurrir a estos sujetos, ¿no es cierto?, venir a quemar un bus de esta naturaleza como lo hacen aquí en Santiago, que no se aguantan. Y nosotros estamos viendo hoy día de que todo este esfuerzo que hace Transporte con su ministro de Transporte de generar una nueva estándar de movilidad como son los buses red, evidentemente tiene que traspasarse a Valparaíso, pero con el ejemplo de los porteños. Yo invito a los porteños a defender su puerto, que tengan estos buses y los cuiden, y que además le enseñen a la población y le exigen a los concesionarios que cumplan los horarios, las paradas, que se arreglen las paradas. Hagamos de Valparaíso el patrimonio que se merece, Camila, por favor. Exacto, y en base a lo que tú hablabas de la educación, ¿tú nos podías explicar cómo funciona la subvención del transporte público, por lo menos acá en la región de Valparaíso? Mira, en general cuando se hizo toda esta licitación y este desastre que fue Transantiago, que todos saben que fue un desastre porque le mató la calidad de vida a los santiaguinos durante muchos años y se está recién recuperando después de muchos años, evidentemente el subsidio tenía que desparramarse, porque antes, cuando existían las micro amarillas, al Estado le costaba 0 pesos. Nadie le daba un peso a los micreros de las micro amarillas, nadie. Y sucede que cuando vino todo este hecatombe, esta catástrofe, hubo que empezar a subsidiar el transporte público. Y obviamente las regiones dijeron, oiga, hey, ¿nosotros cómo? Entonces lo que hacen es un chorreo. Hay que darle parte de ese subsidio, que es muy alto, a las regiones. Pero yo lo que le voy a pedir, y se lo voy a pedir de frente, señor alcalde, que por favor ese subsidio se entregue al sistema de transporte, que no se vaya a otros lados, por muy importante, y esa es la primera condición que tienen que exigir los porteños, para que tengan buenos circuitos, buenas paradas, buena atención, buen mantenimiento. O sea, en general, así tiene que ser este chorreo, porque todas las regiones tienen derecho a este subsidio que contribuyen todos los chilenos en todo el territorio. Ahí mismo te quiero hacer un punto. En el base del chorreo que tú hablas, este chorreo tenemos entendido, como le llamas tú, que no llega a todas las comunas de la región de Valparaíso. Y ahí te quería hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que existe esta diferencial del precio en el pasaje entre comunas de la misma región de Valparaíso? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El pasaje entre Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, es completamente alejado de lo que es Quillota, Calera, por ejemplo. Quillota, Hijuelas, es completamente diferente, siendo que los kilómetros muchas veces es lo mismo, incluso menor. Porque todavía no universalizamos ya este negocio que es el transporte. Cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, yo que vivo parte del año en México y me muevo en el sistema de transporte de Ciudad de México, donde tenemos buses eléctricos de 2 pisos ya, y tenemos que nadie evade el transporte y la gente respeta, porque se hizo una gran inversión cultural para que esto no ocurriera.
cuando yo veo cómo empezó a trabajar la EMSAT en Quito o en Guayaquil, ¿no es cierto?, el transporte metropolitano en Perú, ya el metropolitano de Lima, o el mismo Transmilenio, ¿no es cierto?, en Bogotá, nos damos cuenta de que todos los esfuerzos se han hecho para universalizar, generar tarifas globales, para que todos entiendan de que si ellos a un precio de medio dólar, ¿ya? O sea, estoy hablando de 420 pesos, 450 pesos, ¿ya? Mueven industrias enormes, ¿por qué en Chile no lo podemos hacer? Entonces, aquí tiene que haber una cultura de la uniformidad para que la gente tenga claro. Porque ¿qué nos pasa aquí en Santiago en el tema de la tarjeta y que fue cargada, que no fue cargada? La transparencia, porque en América estamos acostumbrados a no hacer las cosas de manera correcta. Eso se llama cultura. Eso no pasa en el mundo desarrollado. Entonces, lo primero, ¿por qué ocurre eso? Me pregunta. Porque obviamente hay una manga de frescos que se aprovechan de las circunstancias y van esclavizando a la población, haciéndole cobros que no son adecuados, servicios que no son rentables para la gente, para ellos muy rentable. Pero evidentemente aquí a nadie puede venir a meternos el dedo en la boca y decir que el transporte público no es rentable. No, dejémonos de esas cosas. Entonces, Jaime, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, dale, por favor. ¿Qué cambios te gustarían a ti ver en la región de Valparaíso a futuro? ¿Cambios prontos que te gustaría que se materializaran en la zona? ¿Cómo te imaginas tú el transporte público acá? Me parece que debería ser un ejemplo para todo el territorio nacional. El primer vehículo llegó a Valparaíso. Los primeros transportes de todo tipo, te estoy hablando de todo tipo, ascensores, tranvía, trolebuses, ¿no es cierto?, lanchas, o sea, ferrocarril, todo fue en Valparaíso y nunca se ha tomado en consideración de que incluso la Escuela de Transporte de la Universidad Católica, que tiene profesionales, debería ser una historia de la evolución del transporte y recuperar esa situación. De modo tal de que la Avenida Argentina, que es la vía articulante del Gran Valparaíso, evidentemente se dejara, obviamente, como una feria que debe corresponder, porque eso es una historia, pero hoy día está expandida por todos lados y eso es lo primero que debería desaparecer, de una vez por todas, digamos las cosas como son. O sea, aquí la feria es la Avenida Argentina. Segundo, los corredores, ¿no es cierto?, desde Pedro Montt, desde Condel, las que son paralelas al mar propiamente tal, deberían mejorarse su carpeta de rodado y evidentemente recuperar los ascensores. No me vengan a decir de que los ascensores necesitan piezas especiales. Hoy día la tecnología nos permite traer elementos que pueden ser reemplazables, dejando la maravilla de lo que era bajarse de los cerros a través de un ascensor. Y eso, cuando nosotros lo tenemos que trabajar paralelamente con la educación de la gente, para que la gente sea la primera que tiene que proteger y cuidar el sistema de movilidad. Porque estamos viendo de que el plan necesita movilidad, pero los cerros fundamentalmente requieren eso. Y no convertamos, ¿no es cierto?, los cerros como una cosa tortuosa donde la gente tiene que estar sujeto a un sistema de transporte generalmente colectivo que bajan casi temerariamente desde los cerros y provocando una serie de accidentes. Eso es lo que yo quiero para mi Valparaíso, que realmente se aproveche la historia que hemos tenido, lo que se ha construido que hoy día ha desaparecido. Esa es la realidad. Jaime, agradecemos enormemente tu contacto. Muchas gracias por conversar con nosotros en Hora de Noticias. Igualmente, Camila, me da mucho gusto escucharte, ¿no es cierto? Y es precioso el programa, lo felicito. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces, Jaime. Gracias por conectarte con nosotros. Y hablando del transporte público en nuestra región de Valparaíso, los conductores llegan a acuerdo con el gobierno y levantan paro de micros en Viña del Mar. Habrá más resguardo policial en Reñaca Alto. Trabajadores de Viña Bus anunciaron que dejarán de trabajar desde las 18 horas de este lunes debido a los constantes apedreos que han tenido en sus máquinas durante los últimos días. Bueno, sobre esto tenemos ciertas declaraciones, así que vamos a revisar unas cuñas, sobre todo del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Edgardo Piqué, quien tuvo unas declaraciones y unas palabras para referirse a este tema. De Transportes, a la que concurrieron representantes de las empresas de buses que prestan servicios en el sector alto de Viña del Mar, Viña Bus y Solimar, y los representantes de los gremios de conductores, además del subprefecto de Carabineros de Viña del Mar y el encargado de seguridad de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. En dicha reunión se ha acordado
que no habrá ninguna paralización de ningún servicio de buses de locomoción pública en Viña del Mar. De esta manera, las partes han mostrado su mejor disposición para acercar posiciones a través del compromiso que ha asumido Carabineros para mejorar la vigilancia en los sectores donde se han producido agresiones a los conductores y a los buses, poniendo en riesgo la seguridad de los mismos y de los pasajeros y pasajeras. Como Seremi de Transportes, junto con dar esta buena noticia, agradezco la disposición de los intervinientes para llegar a un acuerdo que acerque las posiciones y que garantice la movilidad de los vecinos y vecinas de los sectores altos de Viña del Mar. Del mismo modo, he puesto en conocimiento de esta excelente noticia a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien ha manifestado su preocupación por las condiciones de seguridad, así también como de movilidad de los habitantes de Viña del Mar y de Reñaca Alto en particular. Y quien también tuvo palabras para referirse a este tema fue la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, de quien pasamos a revisar sus siguientes declaraciones. Bueno, durante la mañana también se realizó una reunión con los dirigentes del transporte, nuestro Seremi también del área, y en donde pudimos llegar a acuerdos respecto de algunas medidas a adoptar a propósito de la preocupación que tenían los conductores, quienes además nos han informado que han decidido deponer el paro tras estas conversaciones. Esto además incluye, entre otros elementos, por ejemplo, la utilización de tecnología, plan de televigilancia móvil, por ejemplo, en algunos sectores, patrullaje preventivo y también algunas medidas que deben tomar a propósito de las micros, entre otras. ¿Va a ser una mesa que se va a formar entonces con ellos para definir específicamente cuáles van a hacer o ya está definido? Ya la reunión se realizó hoy día en la mañana, a propósito también de una relación permanente que tenemos con los gremios y con los dirigentes, así que en este caso en particular hubo una situación que tuvo que ser abordada. Esta se abordó en coordinación con ellos, se acordaron ciertas medidas y vamos a estar, por supuesto, de manera permanente monitoreando el cómo funcionan estos compromisos y acuerdos. ¿Puede detallar, por favor, algunas de esas medidas? Sí, le acabo de mencionar tres. La primera es la utilización del plan de televigilancia móvil, o sea, el vuelo de drones en algunos sectores particulares en donde se han generado este tipo de situaciones. Recordar que los drones además están en comunicación con CENCO de Carabineros, lo que permite en el fondo tomar alguna acción rápidamente ante un delito flagrante y con eso entonces también dar con quienes son responsables de esta situación. Recordar que aquí hay personas que están causando daño con estos apedreos y es muy necesario que estas personas también respondan por su responsabilidad. Lo segundo es la generación de algunos patrullajes preventivos en algunos sectores que también fueron determinados por razones obvias, no se las voy a mencionar, y también se ha acordado que los mismos conductores y dirigentes puedan generar una denuncia, una querella para quienes resulte responsable y que con eso el Ministerio Público pueda tomar también medidas en materia de investigación e instrucción a las policías. Delegado, aprovecho de preguntar. Y de esta forma hacemos un pequeño alto comercial y ya estamos de regreso aquí en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticia.cl. Y con información de último minuto estamos de regreso aquí en Hora de Noticias por las pantallas de puranoticia.cl. Detectan entrega de paquete con drogas a un interno en la cárcel de Quillota. Además de detener a la mujer en cuestión, se incautaron sustancias ilícitas, teléfonos celulares y armas cortopunzantes durante un allanamiento en la unidad penal. Gracias a información de inteligencia que manejaba Gendarmería y el seguimiento realizado a través del circuito cerrado de televisión, se logró detectar el momento exacto en que una ciudadana de iniciales YVRL hizo entrega de un paquete con diversas drogas a DQI, interno del Centro de Detención Preventiva de Quillota.
Con esta información de carácter regional nos vamos a informaciones de carácter policial, ya que con 8 homicidios en poco más de 48 horas en la región metropolitana, 4 de ellos en la comuna de La Pintana, se cerró un sangriento fin de semana en la zona centro del país. Hechos por los cuales el delegado presidencial Gonzalo Durán anunció mesas jurídico-policial con los alcaldes de la región metropolitana. Con 8 homicidios en poco más de 48 horas en la región metropolitana, 4 de ellos en la comuna de La Pintana, se cerró el sangriento fin de semana largo en la zona. El último asesinato se registró poco antes de la medianoche de este lunes en la comuna de Cerrillos, donde un hombre murió en la vía pública por un impacto de bala tras sostener una discusión con desconocidos. El cuerpo fue encontrado en calle Francia y corresponde a una persona de nacionalidad argentina de 36 años. Informó el hallazgo del cadáver de un sujeto masculino que habría recibido un impacto de bala. Se le habría disparado a esta persona en una única oportunidad y se le habría provocado la muerte en este mismo lugar. La víctima es un ciudadano extranjero, no es chileno. Se estableció que corresponde a un sujeto de nacionalidad extranjera, argentino, de 36 años de edad, que se encontraba en situación irregular en el país, es residente del sector y habría estado compartiendo junto a unos vecinos durante la tarde. En un momento sale del domicilio y cuando regresaba se produce una discusión con 2 sujetos cuya identidad aún se desconoce, uno de los cuales extrae un arma de fuego y le dispara en una ocasión para luego darse la fuga. En tanto, el 7º homicidio del sangriento fin de semana ocurrido a las 21 horas del domingo en el pasaje El Carmen con la calle General Arriagada en La Pintana, donde un hombre de 28 años, chileno, recibió un disparo por la espalda. Sobre este caso, tanto la Fiscalía ECO como la Brigada de Homicidios entregaron detalles. Una persona ingresó fallecida a un SAPU en la comuna de La Pintana. Fue trasladado por sujetos que no se identificaron al momento de ingresarlo al centro asistencial y presentaba una única herida de bala que le provocó la muerte antes de llegar al lugar. Por lo tanto, las personas que lo intentaron, que lo atendieron ahí, no tuvieron ninguna posibilidad de ayudarlo. Habían algunos restos de sangre. Esta víctima en La Pintana recibió un único disparo. Es un chileno de 28 años. Personal de la Brigada de Homicidio Sur concurrió hasta el SAPU Santo Tomás por el fallecimiento de un sujeto de sexo masculino, chileno, de 28 años de edad. Estamos haciendo análisis tanto como de las vestimentas, se hizo el examen externo médico criminalista del cadáver, donde se pudo observar una lesión por proyectil balístico que tiene entrada por la parte posterior del tórax y tiene salida por la parte anterior. Tenemos la información de que este sería la única persona lesionada en el hecho. Esta ola de homicidios del fin de semana se inició el viernes en la tarde en el pasaje Ombú de La Pintana, donde un sujeto de 27 años murió en un ataque a balazos en su domicilio. En el lugar del tiroteo se encontraron cerca de 50 vainillas. Luego, en uno de los crímenes más macabros de la seguidilla, un cadáver fue encontrado dentro de un tambor en plena vía pública durante horas de la mañana del sábado, nuevamente en la comuna de La Pintana. El hallazgo ocurrió a eso de las 8 horas en la intersección de Observatorio con Madrid. Por este homicidio hay 3 imputados, a quienes se les amplió la detención hasta el miércoles. Posteriormente, a las 13 horas del sábado, un sujeto fue asesinado a balazos en la intersección de calles Artesano con Trento, en Recoleta. 2 individuos llegaron al lugar con una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon varias veces contra la víctima. En tanto, en la noche del sábado, un hombre fue encontrado sin vida en un departamento de un edificio en Avenida Domingo Santa María, en la comuna de Independencia. La víctima fue asesinada a tiros por desconocidos. También en la noche del sábado y nuevamente en La Pintana, un hombre fue asesinado a balazos cuando transitaba en un vehículo junto a su pareja, momento en que fueron interceptados por al menos 2 automóviles.
Y continuamos con informaciones policiales, pero desde la región metropolitana nos trasladamos a la región de Valparaíso, donde un secuestro se registró en horas de la noche de este sábado en la comuna de Limache, el cual tuvo como víctima a una mujer de 45 años, quien, mientras caminaba por la intersección de la calle Santiago Bueras con pasaje 3, fue interceptada por un vehículo donde dos sujetos la intimidaron para subirla a la fuerza al móvil, de donde logró escapar tras un descuido de sus captores. Un secuestro se registró en horas de la noche de este sábado 17 de agosto en la comuna de Limache, el que afectó a una mujer de 45 años. Según dio a conocer la propia víctima, mientras caminaba por la intersección de Santiago Bueras con pasaje 3, fue interceptada por un vehículo. Desde aquel automóvil descendió un hombre con su rostro descubierto, quien con un arma de fuego la amenazó para que subiera al vehículo. De igual forma, la mujer denunció que en ese momento la agredió en el rostro. También relató que aprovechó un momento de descuido de sus captores para lograr escapar del automóvil, el cual se mantenía en movimiento. Así fue como la víctima acudió a Carabineros a denunciar el hecho, a quienes le proporcionó detalles que permitieron detener a dos personas. Además, se incautó un arma de fuego, municiones, un arma blanca y droga. Informaciones de carácter policial, nos trasladamos de lleno a la arena política, luego de que la candidata de Chile Vamos a la gobernación de Valparaíso, María José Hoffman, acompañada de los candidatos a las alcaldías, Pablo Rojas por Concón y María Carolina Corti de Quilpué, realizara un breve viaje a Buenos Aires para conocer en terreno los denominados centros de monitoreo urbano, catalogados como verdaderos edificios con cientos de funcionarios que monitorean más de 15.000 cámaras, donde además se reunirán con la ministra de Seguridad de Javier Milei. La candidata a la gobernación regional de Valparaíso de Chile Vamos, María José Hoffman, realizó un breve viaje a Buenos Aires para conocer en terreno los denominados centros de monitoreo urbano, catalogados como verdaderos edificios con cientos de funcionarios que monitorean más de 15.000 cámaras. Es mucho más que un nuevo edificio, es una garantía de la seguridad de todos los vecinos del barrio. Fueron las palabras de Horacio Rodríguez Larreta cuando inauguró el último de estos centros, en donde trabajan operadores en turno a las 24 horas, monitoreando cámaras 4K de última generación que pueden capturar escenas con muy poca luz y en cualquier condición climática. Eso sí, para que todo funcione con éxito en Argentina se cumplió el compromiso de tener el 75% de la ciudad vigilada por cámaras. Es esta la iniciativa que busca conocer y poner en práctica en la región de Valparaíso la candidata María José Hoffman, quien viaja acompañada de los candidatos a las alcaldías Pablo Rojas de Concón y María Carolina Corti de Quilpué. La agencia incluye una visita al Centro de Monitoreo Urbano de Buenos Aires. Además, se reunirán con la ministra de Seguridad de Javier Milei y también durante el gobierno de Mauricio Macri, con excelentes resultados en el control de la delincuencia. Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de partir a Buenos Aires con un tremendo equipo que nos acompaña aquí, que estamos a punto de embarcar para ir a conocer un sistema exitoso de seguridad. Así que les vamos a ir contando todos los detalles de este gran viaje que estamos haciendo con un grupo de candidatos que quieren mejorar la... Y uno de los hechos que se ha tomado la pauta durante este fin de semana es el cinematográfico asalto a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua. Hechos que ocurrieron este viernes. Este sábado ya sumaban 18 detenidos. Uno de estas fue una funcionaria de la empresa asaltada. Los detalles en la siguiente nota, en la voz de Claudio Bustamante. Una funcionaria de la empresa Brinks fue la última detenida por el robo en la sucursal de Rancagua, región de O'Higgins, ocurrido este viernes. La Fiscalía Regional de O'Higgins confirmó la captura de una mujer. Este sábado en el Juzgado de Garantía de Rancagua se llevó a cabo la formalización de 17 imputados por el robo a la empresa. Durante la audiencia se resolvió extender la detención de los presuntos involucrados hasta el próximo martes 20 de agosto a las 10 horas. El fiscal Carlos Fuentes, jefe de análisis criminal de la región de O'Higgins, entregó detalles sobre las nuevas detenciones. Declaración de un testigo protegido que mencionaba que una cajera o tesorera de la misma empresa estaría involucrada.
Luego, en la revisión de algunos de los antecedentes, principalmente teléfonos, aparece una foto donde están algunos de los imputados reunidos días previos al delito y aparece esta mujer que hoy día pasó a control de detención. Y recuerde que usted nos puede ver siempre aquí en nuestro sitio web www.puranoticia.cl o en nuestro canal de YouTube o además en nuestras aplicaciones web. De esta forma hacemos un pequeño alto comercial y ya estamos de regreso aquí en Hora de Noticias. Y estamos de regreso aquí en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticia.cl. Y los invito a revisar lo último que ha publicado nuestra central de prensa en nuestro portal. Los invito aquí a revisar lo último, donde en regiones destacamos. Fin de semana largo en la región de Valparaíso. Llegaron 320.000 autos, 6 detenidos por conducir con alcohol y no hubo accidentes fatales. Mientras que en deportes destacamos que sin Lionel Messi, Argentina entrega la nómina para enfrentar a Chile por clasificatorias. Mientras que en regiones detectan entrega de paquete con drogas a un interno en la cárcel de Quillota. Por otro lado, cerca de 400 viñamarinos optaron por renombrar el Parque La Foresta de Reñaca como Parque Gastón Amel Parot. Y a nivel nacional, la encuesta CADEM. ¿Quién es quién en las elecciones de octubre según partidos políticos? Mientras que en internacional, un brutal asesinato y violación de una joven doctora revela los peligros de trabajar como médico en India. Y ahora vamos a seguir revisando informaciones y nos vamos a un completo resumen de las principales declaraciones de los protagonistas de la noticia. Y ahora vamos con algunas de las declaraciones más importantes de la jornada. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, presentó como parte del plan de seguridad del Metro de Santiago el nuevo sistema de video analítica. Para un sistema de transporte público es fundamental que todos los usuarios se sientan seguros, que el ecosistema en el cual nos desplazamos nos dé garantía de que todo va a estar en norma, y por eso felicito este nuevo paso que está dando Metro en materia de prevenir situaciones de riesgo, situaciones de comercio ambulante, situaciones de evasión, como una forma de poder volver a darle cada vez más normalidad a nuestro Metro de Santiago. En el último tiempo hemos visto los esfuerzos que ha estado dando Metro, por ejemplo, para combatir el comercio ambulante en estaciones como Estación Central, en que la explanada, por ejemplo, con ferrocarril está despejada desde hace casi un año ya o más. Lo mismo en la mezanina de la estación. Es un esfuerzo que Metro está dando permanentemente por ir erradicando el comercio ambulante de nuestro sistema, y hoy día estamos agregando además elementos de inteligencia artificial que vienen a complementar los esfuerzos que se hacen a través de todos sus equipos de guardias que están desplegados por toda la red. Este sistema de inteligencia artificial lo que hace es recoger información a través de cámaras y poder identificar patrones que permitan prevenir, por ejemplo, que una situación que quisiéramos evitar está empezando a ocurrir, o reaccionar, por ejemplo, a alguien que se está instalando con su mercadería en algún punto de la estación. El diputado y presidente del ADC, Alberto Undurragas, se refirió a las próximas elecciones municipales y de gobernantes de octubre. Es normal en una elección municipal que quienes tienen liderazgos en un sector, particularmente en el Pacto Nuestro, estén apoyando a todos los candidatos y candidatas. Y eso es lo que está haciendo la expresidenta Bachelet. Eso es lo que vamos a hacer todos los presidentes de partido. Eso es lo que van a hacer los parlamentarios. Por lo tanto, eso es normal, no debiera llamar la atención. Y en ese sentido, nosotros lo que esperamos en el caso de la expresidenta Bachelet, que siga con este despliegue, apoyando a los distintos candidatos y candidatas del pacto en cada uno de los lugares del país.
Bueno, Carolina Toá tiene una trayectoria y un liderazgo, y lo que ella plantea me parece sensato, que la definición presidencial en la centroizquierda, particularmente en el socialismo democrático y la democracia cristiana, se pueda resolver por medio de primarias. A mí me parece que su planteamiento es sensato y es democrático, y en ningún caso es incompatible con sus otras responsabilidades, la responsabilidad de la seguridad pública, que por cierto son hoy día la primera prioridad y la primera preocupación que tienen las chilenas y chilenos. La senadora de Demócratas, Jimena Rincón, se refirió a lo sucedido con Isabel Amor, quien fue despedida del Cernamec de Los Ríos. Miren, la verdad es que es impresentable lo que ha pasado con Isabel Amor. Acabo de terminar una conversación con ella, telefónica, ella está en Valdivia. He estado en conversaciones con Isabel Amor desde el día 1. El mismo día en que nos enteramos, llamamos a la directora del Cernamec, quien no fue capaz de dar ninguna explicación coherente, y terminó la conversación con una frase que me parece que no está a la altura de los tiempos: hago esto dentro del ámbito de mis facultades. La verdad es que eso no corresponde, menos después de un proceso de alta dirección pública. Aquí se pone en riesgo todo el sistema de alta dirección pública, pero además en riesgo la fe pública. Después de haber conversado con la directora, le escribí a la ministra. La ministra Orellana me señaló que no era efectivo lo que yo estaba diciendo y que feliz se juntaba a conversar conmigo. Hasta el día de hoy ha sido imposible concretar esa reunión, y hoy volví nuevamente a conversar con Isabel. Ella no quiere que le repongan el trabajo. Ella lo que quiere es que le den una disculpa pública. Y creo que lo que corresponde aquí es que se asuman las responsabilidades políticas, y la directora tiene que salir de su cargo. Y en puranoticia.cl te contamos tanto las noticias de tu región de Valparaíso, Chile y el mundo. El siguiente es el resumen internacional preparado por Claudio Brito. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, asegura que Israel ha aceptado la propuesta de alto el fuego respaldada por Washington. En su visita a Israel, Blinken se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de quien dijo que estaba de acuerdo en salvar las diferencias que estaban frenando las negociaciones con el grupo militante. Lo dijo en una rueda de prensa en la embajada americana. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. Sin embargo, aún no está claro si Israel ha cedido a ciertas exigencias, como mantener el control sobre 2 corredores estratégicos en Gaza, algo que Hamas rechaza. Miles de israelíes se congregaron ante el hotel de Blinken durante su viaje, instándole a que empujara a Netanyahu hacia un acuerdo con Hamas. Muchos palestinos desplazados en Gaza han expresado su descontento por la visita de Blinken. هذه الزيارة العاشرة المكوك اللي هو بيكسب وقت عشان قد ما بيقدر يبيد في الشعب الفلسطيني أكثر وأكثر. أما أنا بتوقع منه فشل ومزيد من الضغوط على مين؟ على الجهة اللي إحنا الأضعف. Tras abandonar Israel, el secretario de Estado acudirá al Cairo, donde los mediadores se reúnen de nuevo para intentar cimentar un acuerdo de alto el fuego. Al menos un muerto y 6 desaparecidos al hundirse un velero de lujo en Italia. La embarcación, de alta gama, llevaba turistas y en plena tormenta se escoró y hundió frente a la costa de Sicilia. 15 personas fueron rescatadas inicialmente y llevadas a la localidad pesquera de Porticello, donde 8 de ellas fueron ingresadas. Entre los supervivientes hay un niño de 1 año. Alle 3:30 di stamattina siamo scesi in barca, mentre che io aspettavo i marinai per andare a fare una battuta di pesca. Ho visto questi lampi e il cielo non mi piaceva e ci siamo fermati dentro il banchino, aspettando che passava questa perturbazione. Verso 4-5 ha colpito il paese di Porticello, la tromba marina. E ho messo tanta paura dentro il porto. La barca si è messa sopra un fianco, all'interno della banchina. El velero, de 56 metros de eslora, de bandera británica, tenía una tripulación de 10 personas y transportaba 12 pasajeros de nacionalidades británica, estadounidense y canadiense, según la Guardia Costera italiana.
Buceadores experimentados también estuvieron en el lugar para ayudar en la búsqueda. Una fuerte tormenta azotó la zona durante la noche, pero el cielo estaba despejado y el mar en calma cuando comenzó la búsqueda. Los incendios forestales se extienden por Europa. 350 hectáreas de pinar quemadas en Égole, al suroeste de Francia. Los veraneantes han tenido que dejar atrás sus caravanas y tiendas de campaña que acabaron devoradas por el fuego. Las autoridades afirman que el incendio está controlado. 4 sapeurs-pompiers étaient sur place, 27 véhicules sur place, pour 3000 personnes à évacuer. Más al suroeste, en Portugal, un incendio en una de las islas de Madeira arde en 3 frentes. El fuego ha alcanzado núcleos de población y al menos 160 personas han sido evacuadas. Este fogo foi fogo muito perigoso que derivou, não tenho nenhuma dúvida, de fogo posto em zona inacessível e durante período em que Maier não podia atuar. Decenas de bomberos han llegado a Portugal de otros puntos de Europa para ayudar a extinguir el fuego. Otros países como Grecia, Albania e Italia han sufrido incendios mortales. China defiende su ley contra el espionaje y asegura que no afecta a las empresas extranjeras. La ampliación de la ley incluyó en febrero pasado la transferencia de los llamados secretos laborales. La Unión Europea teme la vaguedad del texto en cuanto a qué tipo de datos considera el gobierno de China que son una amenaza a su seguridad nacional. La preocupación en torno a la ley es particularmente frecuente en la industria farmacéutica, ya que las empresas extranjeras tienen miedo a intentar homologar los sitios de fabricación en China. La Asociación Alemana de Fabricantes de Medicamentos explicó recientemente que muchos de sus inspectores se niegan a visitar fábricas y laboratorios en China por temor a ser detenidos por la nueva ley contra el espionaje. Pero China dice que está comprometida a proporcionar a las empresas extranjeras un entorno que definen como orientado al mercado y basado en la ley. El verano pasado, el gobierno chino pidió la movilización de toda la sociedad para prevenir y combatir el espionaje y anunció una serie de medidas para reforzar la defensa nacional contra lo que llamó actividades de inteligencia extranjeras. 你提到中国的反间谍法，这部法律针对的是极少数危害中国国家安全的间谍行为，而不是正常的经贸投资活动。所以，相关企业只要合法经营，人员能够依法行事，就没有必要感到担心。 China es un importante proveedor de medicamentos de la Unión Europea y estas nuevas restricciones corren el riesgo de perturbar las cadenas de suministro farmacéutico. Y de esta forma despedimos una nueva edición de Hora de Noticias, como siempre, por las pantallas de puranoticia.cl. Les acompañó Camila Rate y les recuerdo vernos en nuestro canal de YouTube, suscribirse y estar atento a nuestra señal. Nos vemos en nuestra edición de Hora de Noticias, como siempre, por las pantallas de puranoticia.cl.